Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Hasta la fecha, una comisión especial del Congreso Nacional estudia 4 proyectos de plebiscito para preguntar a la población sobre la reelección presidencial en Honduras. La última semana del mes de julio fue inusitadamente rica en este tipo de propuestas por los partidos de oposición liberal, anticorrupción y libertad y refundación, tendencia a la que ayer se unió el Partido Nacional. A finales del mes de julio, el PAC presentó un proyecto de plebiscito. Antes lo hizo Libre. Poco después, diputados liberales introdujeron una iniciativa de plebiscito para indagar a la población si quiere o no la reelección presidencial. La propuesta liberal se fundamenta en el artículo 5 de la Carta Magna y además propone que la consulta sea 6 meses antes o el mismo día de elecciones generales en 2017. Al respecto, Salvador Nasralla, líder del PAC y miembro del denominado Frente Patriótico Anti-Reelección, que forman delegados de partidos opositores y personalidades que apoyaron el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, entregaron en Casa Presidencial un escrito exigiendo al Ejecutivo convocar a un plebiscito para que el pueblo decida sobre la reelección. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Mauricio Villeda, dijo estar de acuerdo para que en el plebiscito se pregunte: ¿está de acuerdo usted con la reelección presidencial en Honduras? El líder liberal aseveró que su facción política pide al Tribunal Supremo Electoral hacerse cargo de realizar la referida consulta. En función de los acontecimientos, el Congreso Nacional nombró una comisión especial multipartidaria para dictaminar las iniciativas de ley introducidas hasta esta fecha, incluyendo la presentada por la diputada nacionalista Gladys Aurora López. La comisión legislativa la conforman los diputados Mario Alonso Pérez, que la preside Edwin Roberto Pavón, Hugo Hernández, Audelia Rodríguez, Alejandra Mencía, Marlene Alvarenga y Carmen Esperanza Rivera. Esa instancia dictaminará el cumplimiento de un plebiscito nacional que deberá realizarse 6 meses antes de las elecciones generales del año 2017 o el mismo día del proceso general de 2017. El tema de la reelección presidencial concitó que el domingo 23 de julio miles de nacionalistas, en respaldo de más de 1,5 millones de firmas recolectadas, marcharán por la capital para presentar ante el Legislativo una iniciativa ciudadana para reglamentar la reelección, además de la convocatoria en rechazo al proyecto de reelección presidencial de parte del Partido Liberal, organizaciones de indignados. El proyecto de ley que la noche del martes presentó la diputada Gladys Aurora López, presidenta del Partido Nacional, pide ordenar al órgano electoral un referéndum y plebiscito en el que además se consultará a la población su acuerdo para que los programas Vida Mejor continúen y además, si está de acuerdo, que diputados y alcaldes se reelijan indefinidamente. Para la entrevista, Clelia Cárcamo. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de Canal 11. Hoy ya es miércoles 3 de agosto. Estaremos con detalles de la tormenta que estaba por Guanaja en los últimos minutos que transmitimos. Estaba por Guanaja. Tendremos detalles desde Copeco también. Hoy vamos a hablar del tema del plebiscito y de los temas de debate nacional en el tema político. Voy a presentar a mis invitados. Voy a iniciar con la diputada Carmen Rivera del Departamento de Atlántida del Partido Nacional. Bienvenida. Muchísimas gracias, Raúl. Es un verdadero placer estar aquí compartiendo con usted, un gran amigo, un periodista muy admirado.
y obviamente con todos mis compañeros de Cámara, ¿verdad? Gracias. El señor vicepresidente del Congreso, don Antonio César Rivera Callejas. Muchas gracias, Raúl, nuevamente por estar en la entrevista. Un placer estar con tan connotados y connotadas invitados, con Carmen, con Yuri, con Russell y con Rafael, esperando como siempre que este sea un debate de altura. El diputado jefe de la bancada del Congreso, en el Congreso Nacional del Partido Liberal de Honduras, Yuri Sabas. Bienvenido, Yuri. Buenos días, Raúl. Buenos días, compañeros. Buenos días, pueblo hondureño. Siempre es un gusto tener la oportunidad de estar en estos programas. El diputado y precandidato a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación, el abogado Russell Tomé. Russell, bienvenido. Muy buenos días, gracias Raúl por la invitación. Saludo a los compañeros diputados de la Cámara que estaremos en este foro y por supuesto al auditorio de la entrevista. El diputado y vicepresidente del Partido Anticorrupción, Rafael Virgilio Padilla. Muchas gracias, Raúl, otra vez por la invitación. Un saludo al pueblo hondureño y decir que solo esperamos debatir con educación, con respeto, evitar que la familia hondureña se siga dividiendo. El tema de la reelección es polémico, causa muchísima división y nosotros estamos acá para unir. Invitamos al Partido Nacional a reaccionar en ese sentido. Bien, en este momento coyuntural nos encontramos con este tema de la reelección, como dice el diputado Rafael Virgilio Padilla, y esto de la reelección ha llevado que 4 partidos presenten ahora el plebiscito. Voy a iniciar por el orden que lo presentaron. Tiene la palabra el diputado Russell Tomé, porque el Libre presentó primero esta postura del plebiscito en el tema de la reelección presidencial. Bueno, Raúl, lo que nosotros como partido observamos es que este intento de continuismo y de reelección de Juan Orlando va a generar una confrontación y una crisis en el país. Se ve que está generando división de la sociedad hondureña, se ve que hay un afán, una voracidad de pretender imponer una sentencia ilegal dictada por 5 magistrados que fueron nombrados de forma intempestiva, ilegal, destituyendo a la Sala de lo Constitucional y nombrando una nueva Sala de lo Constitucional. Estos dictan una sentencia que no tienen atribuciones para cambiar la Constitución, para cambiar los artículos intangibles o denominados pétreos, y ahora pretenden imponerla en los demás poderes del Estado. Poder legislativo, que somos el Congreso Nacional, poder ejecutivo y poder judicial. Ante esto, Libre plantea una salida, una solución a esta temática. ¿Y cuál es? El plebiscito. Planteamos que se le haga una pregunta al soberano, al pueblo hondureño, al que tiene la decisión y de donde emana el poder, y que la pregunta se efectúe a través de un plebiscito, como lo dice el artículo 5 de la Constitución, de los mecanismos de democracia participativa. Que se le pregunte, ¿está usted de acuerdo con la reelección presidencial, sí o no? Y hay que hacerlo ordenándolo en un decreto al Tribunal Supremo Electoral. ¿Quién presentaría esa pregunta? A cada ciudadano y ciudadana mayor de 18 años. Este ha sido el planteamiento que presentamos en la Cámara Legislativa y que ha sido ahora acompañado por los demás partidos de oposición y también el partido de gobierno. Es decir, que el plebiscito es el camino por el cual podemos encontrar una solución a esto. Pero, queremos decirlo, el plebiscito debe ser de un tema que está generando confrontación, que es la reelección. Así como se hizo un plebiscito en Inglaterra, si seguía o no en la Unión Europea, era una sola pregunta. Como se hizo en Bolivia, si se volvía a realizar la reelección, allá perdió. Y solo era una sola pregunta. Pero ya involucrar más preguntas, el otro día en la sesión tuvimos que sacar 10 preguntas también, porque ellos están presentando más preguntas. Pero esto, en lugar de buscar una salida, está generando una trampa. Para nosotros debe ser una pregunta directa, que es la que está generando el problema, que es el tema de querer imponer la reelección y el continuismo Juan Orlando y el Partido Nacional. Diputado Rafael Virgilio Padilla. Sí, muchas gracias, Raúl. Bien, primero decir de que el Partido Anticorrupción
y mi persona a título individual, nos oponemos a la reforma de la Constitución arbitrariamente. Quiero decir como un hecho nuevo de que los países que tienen Constitución de la República, en su preámbulo, Raúl, ni siquiera en el contenido del texto constitucional, dicen nosotros el pueblo, nosotros los constituyentes en nombre del pueblo. Así es la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Honduras, la de Nicaragua, la de Argentina. Y eso de nosotros el pueblo significa que hay un contrato social, una norma o una introducción que dice que la gente de la sociedad ha construido un texto para ser respetado. Y no puede ser que lo que se deriva de eso, nosotros el pueblo, diga el pueblo está equivocado. Es un verdadero absurdo. El plebiscito no es una herramienta para reformar la Constitución. No es una herramienta para impulsar la reelección. Bien lo dice el artículo 375 también de la Constitución, que los artículos pétreos no se pueden reformar en ningún caso. Y ningún caso implica el plebiscito. Con todo, el Partido Anticorrupción introdujo una solicitud para hacer una consulta. Una consulta de si la gente estaba de acuerdo o no con el plebiscito. Con el objetivo de que si esa consulta es positiva, se introdujera otro decreto a su vez para invitar a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero el texto constitucional tal como está es irreformable. Nosotros lamentamos institucionalmente, lamentamos personalmente que el Partido Nacional esté impulsando un acto que es un delito y que lo convierte en una organización que impulsa delitos. Repítame eso. El Partido Nacional como institución está impulsando un delito y se convierte en una organización impulsora de delito que hay que calificarla a nivel de Ministerio Público. Nosotros... ¿Le debe caer el Ministerio Público al Partido Nacional? Pues lo voy a leer el artículo 4 de la Constitución de la República. Tal vez usted no me entiende, Raúl. No, no es que no lo entiendo, sino sí, que le quiero voy a volver a decir que lo el artículo 4. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria. Es decir, el Partido Nacional está impulsando un crimen. Vuelvo a leerlo porque veo que usted como reacciona como sorprendido. No estoy sorprendido. Solo estoy pensando, norma, Padilla, que usted les está diciendo que están cometiendo delitos. No estoy diciéndolo yo, Raúl. Que está leyendo que la Constitución. Yo no estoy diciendo nada. Y traición a la patria. Yo solo estoy describiendo los hechos. Los hechos hablan por sí mismos. No estoy diciendo nada. Dice, la infracción de esta norma, o sea, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, la infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria. Y es el Partido Nacional en su conjunto el que impulsa este crimen. De tal manera que nosotros invitamos al Partido Nacional con respeto a reflexionar, a detenerse, a mandar un ejemplo de que respetan la norma, porque si no todos los hondureños estamos autorizados y estamos precisamente autorizados para hacer otros crímenes. Porque si los más altos estratos de la sociedad delinquen, los otros también tienen derecho a delinquir. Esa es la norma de la vida, la conducta de la sociedad ordinariamente, y nosotros le pedimos al Partido Nacional que se detenga. Sabemos que son un partido fuerte, sabemos que detentan el poder, pero la fuerza de las ideas es más importante que la fuerza del dinero o la fuerza del poder. Gracias, Rafael Virgilio Padilla. El jefe de la bancada del Partido Liberal, Yuri Sabas. Bueno, en efecto, no hemos escuchado todavía ni los argumentos de los compañeros del Partido Nacional.
Sin embargo, aquí queda algo bastante claro de inicio. Esto lo que genera es confrontación. Lo que genera son opiniones encontradas y lo que genera es división. A este nivel, ahora imagínense el nivel del pueblo hondureño. Nosotros como institución política que tenemos mucha experiencia, 125 años de historia, vivimos esto en el 2009. El mismo 2009 nos vimos confrontados y como institución política nos tocó defender la Constitución y sus leyes. En el 2009 se le dijo no a la violación de la Constitución y sus leyes, aún a un liberal. Se le dijo no a la violación de la Constitución y sus leyes. Porque nosotros debemos de guardar ese imperio. Como bien lo dijo Rafael Virgilio Padilla, ¿qué ejemplo damos a la gente cuando no guardamos el imperio de la ley? Y valiendo de eso, y partiendo de eso, de la enorme fractura que generó en el Partido Liberal defender la Constitución y sus leyes, que de eso se originó el Partido Libre, nosotros seguimos al día de hoy, en el 2016, defendiendo la Constitución y sus leyes. No hemos cambiado de discurso. Seguimos con el mismo discurso consecuente, el mismo discurso correcto. En el 2009 no marchamos con una camiseta blanca y ahora marchar de otra camiseta. No tenemos esa situación porque creemos que al pueblo hondureño no se le puede hacer eso. Vivimos enormes problemas ahorita en la nación, Raúl. Viene una tormenta tropical, yo estoy preocupado porque la zona sur es sumamente vulnerable. Venimos pasando de enormes sequías, ahora vienen las posibilidades de las llenas y vamos a gastar 500, 600, 700 millones de lempiras porque la clase política quiere volver a violar la Constitución y sus leyes. Entonces nosotros estamos haciendo un llamado reflexivo. Como partido hemos hecho también una solicitud de consulta para evitar que estos temas dividan más a la familia hondureña. La consulta del Partido Liberal es bastante clara. 6 meses antes de las elecciones o en su defecto en las elecciones generales. ¿Por qué no decimos que en las primarias y en las internas? Porque aquí todos son políticos y sabemos que en las primarias y en las internas va solo el 50% de la carga electoral. No participa todo el pueblo hondureño. Y son urnas separadas. Está la urna azul, está la urna roja, está la urna rojo y negro, y no sé si PAC va a asistir a elecciones internas y primarias en este proceso. ¿Qué significaría eso si lo hacemos en las primarias? Que cada gente va a tener que identificarse en una urna específica. ¿Y quién va a contar los votos de la urna azul? Los azules. Lo más seguro saldrá el sí. ¿Quién va a contar los votos de la urna de Libre? La gente de Libre. Entonces no va a ser un escrutinio transparente y limpio. Por eso el Partido Liberal les dice 6 meses antes, una sola urna, que todo el pueblo hondureño participe y que contemos todos, para que salga la verdad, para que estos problemas de estira y encoge, las ofensas entre los partidos políticos se detengan y avancemos a trabajar en cosas más importantes. Yo le pido al presidente en funciones en muchas ocasiones del Congreso, a mi amigo, que le tengo mucho respeto y cariño, que avancemos ya con este tema para que podamos sentarnos a trabajar, porque estamos atrasando muchas cosas importantes para el pueblo hondureño. Aquí los políticos queremos vivir hablando de política. Allá a mi oficina no llegan a hablarme de eso. Allá llegan a preguntarme, diputado, regáleme la receta porque en el hospital no hay para costurarse. Diputado, regáleme 200 lempiras porque voy para Chinandega a que me trate el médico. Qué vergüenza siente uno como hondureño con tantos recursos y no estamos invirtiendo en lo que se debe invertir, sino que estamos enredados en temas políticos. Diputado Antonio César Rivera. Sí, Raúl, mire, aquí hay que establecer con claridad qué es lo que está sucediendo. Decía el honorable diputado Rafael Antonio Tomé que la Corte Suprema de Justicia, y lo digo así literalmente, dictó una sentencia, la cual él considera que es ilegal. Sin embargo, vivimos en un Estado de Derecho. Y todo el origen de esta controversia es por esa sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esa sentencia, Raúl, a unos les puede parecer no correcta, a otros sí correcta, a unos que fue apegada a derecho, a otros que no fue apegado a derecho. Pero es sentencia de la máxima autoridad en Honduras. No le emitió el noticiero de Canal 11, no le emitió el Club Deportivo Motagua, no le emitió el Club de Leones, no le emitió el Patronato, le emitió la Corte Suprema de Justicia. Y en Honduras las sentencias se respetan. Puede ser que no las compartamos así. Ahí está el origen, que ellos ponen en discusión una sentencia de la Corte. Ahí está. Pero si vamos a eso, y cada quien va a poner en duda una sentencia de la Corte, en cada situación particular estamos fregados. Luego decía también el diputado Tomé que es una trampa poner 10 preguntas. Y en Estados Unidos, en los gobiernos locales,
En el gobierno federal, cuando hay plebiscito, hay hasta 20 preguntas en cada una de ellas. ¿Está usted de acuerdo que se aumenten los impuestos para construir un estadio? ¿Está usted de acuerdo que se legalice la marihuana? Y hay cualquier cantidad de preguntas, porque se hace un plebiscito no para una pregunta. Usted no va a gastar 500 millones de lempiras en una pregunta. Y decía el diputado Yuri Sabas, y comparto plenamente con él, que la gente no solamente quiere hablar de reelección. Y ayer lo dije yo, la gente quiere hablar de todos los temas. Porque no le preguntamos, ¿quiere usted que Vida Mejor sea un proyecto permanente y que no venga otro gobierno y lo quite? ¿Quiere usted que se reduzca el número de diputados? ¿Quiere usted que haya una jubilación especial para educadores, para policías, para militares y para bomberos? ¿Quiere usted que se le aumente la pena a los violadores, al crimen organizado, al narcotráfico, a los que maltratan a las mujeres? ¿Qué tiene de malo preguntar otros temas? El mismo Yuri decía hace poco que la gente lo que está, cuando llega a su oficina, no le hablan de reelección. Entonces, hablemos de reelección, pero hablemos de todos los temas también del país. Luego decía el honorable diputado Rafael Virgilio Padilla, decía, y no le entendí, tal vez cuando vuelva a hablar me aclare, que en la solicitud de plebiscito de ellos, al final convocan a una asamblea nacional constituyente. No sé si eso fue lo que dijo, o lo malinterpreté, porque decía él que bajo ningún punto de vista se puede reformar la Constitución, pero ellos están pidiendo en su plebiscito que se reforme la Constitución. No entendí mucho esa parte de él. Y él decía que es un delito y un crimen. Son las dos palabras que él utilizó. Yo creo que es un delito y un crimen no permitirle al pueblo ejercer el sufragio. Yo creo que es un delito y un crimen no permitirle allá al hondureño de tierra adentro. A mí me pareció bien este gobierno. Le voy a dar el voto para que continúe 4 años más. O no le voy a dar el voto. Le voy a dar un voto de castigo. Yo creo que quitarle al ser humano el derecho humano de elegir y ser electo, ese es un crimen. Ese para mí sí es un crimen que vulnera el derecho humano fundamental de poder elegir. Si el pueblo hondureño no quiere hacer una evaluación correcta de una gestión de un expresidente o del actual, que tenga ese derecho de expresarse, que vote en las elecciones generales por el candidato que fue presidente o el actual o uno que no haya sido presidente. Démosle el beneficio que el pueblo hondureño es inteligente y que el pueblo hondureño puede decidir. Si no votan por el candidato de nosotros, será un derecho del pueblo. Creo que en la democracia hay que ponerle límites al poder, Raúl, y eso es lo que queremos, que solamente sea reelección por un periodo. Esa sería mi primera intervención en esta mañana. Diputada Carmen Rivera. Bueno, yo en principio, con todo el mayor de los respetos, pedirle al caballero Rafael Padilla que se manifieste dentro del marco del respeto para nuestro Partido Nacional. Esta es segunda oportunidad que yo le escucho decir que es una organización criminal. Eso lo manifestó, esta palabra, una organización criminal, no sé si en un foro aquí mismo o en otro medio de comunicación. Y yo creo que merecemos respeto, caballero, ¿verdad? Yo creo que son declaraciones temerarias e irresponsables y desde todo punto de vista irrespetuosas. Ya lo decía el compañero Callejas, decía en este momento, mi querido Toño, nosotros vivimos en un Estado de Derecho y nosotros tenemos que respetar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Aquí los 4 invitados somos abogados. Los 4 invitados, Raúl, hemos tenido la oportunidad de litigar en los tribunales de justicia. Yo tuve la oportunidad de litigar por 20 años, siendo juez Russell Tomé en Roatán. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo. Habían fallos que me parecían, habían fallos que no me parecían. Obviamente que cuando un fallo beneficiaba a la persona que yo representaba, qué buena decisión la que tomó el juez, excelente juez, ¿verdad? Cuando era lo contrario, mi opinión quizá era adversa. Por lo tanto, no podemos en este momento estar desconociendo un fallo que le guste a alguien o no le guste, pero es emitido por la máxima autoridad en materia de justicia, ¿verdad?
Ya está clarito ese tema de la inaplicabilidad del artículo 239. Por lo tanto, estar hablando aquí si fue correcto o no fue correcto el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y ese tema es irrelevante, esa es cosa juzgada. Por lo tanto, ¿qué nos interesa a nosotros? Y en eso sí coincidimos, hay que consultarle al pueblo. Y somos nosotros los nacionalistas los abanderados justamente de estos mecanismos de consulta popular. Somos los nacionalistas los que en el periodo anterior establecimos estos mecanismos de consulta en el artículo 5, hablando de lo que es el plebiscito, el referéndum, y en este momento, por eso, el día de ayer, nuestra presidenta del Partido Nacional, acompañado de otros diputados, se presentó esta iniciativa que yo no sé qué malo le ven, porque la han querido satanizar. Si aquí lo importante es que con estas interrogantes que nosotros estamos haciendo, Raúl, estamos demostrándole al pueblo que al pueblo no solamente le interesa la parte política electoral, como lo decía Yuri hace un momento y lo ratificó Toñito, ¿verdad? Que a la gente le interesan otros temas y ese es nuestro objetivo en este momento, que si nos vamos a ir a un plebiscito, consultarle al pueblo, no solamente si se le va a poner límite al proceso, que eso es lo que nosotros estamos solicitando, que no quede un proceso abierto como en la actualidad está, sino que se le ponga límite por 4 años únicamente como en Estados Unidos. Pero a la vez de ello, a la vez de esta aparejada esta pregunta, si vamos a invertir una enorme cantidad de dinero en una consulta de esta, ¿por qué no hacer preguntas también? ¿Por qué no hacer consultas que son de interés igualmente que estas de la población? ¿Verdad? Solo mencionar 2, 3, porque hablar de 12 quizás estaría quitándoles el tiempo, pero a mí, como mujer, ¿cómo no me va a interesar? Y si eso lo escuchamos allá en nuestras comunidades, cuando sabemos que hay tanta mujer ultrajada, tanta mujer violentada, tantos casos de femicidio, que consultarles a ellas si están de acuerdo que se le aumenten las penas a los responsables de este tipo de delitos, que ya hemos hecho algo al respecto, mencionarles en este momento que a través de un proyecto de decreto que presentó la compañera Fátima Mena, dictaminamos la semana pasada y que les agradecemos porque por unanimidad se creó la unidad técnica de investigación para este tipo de delitos. Nos interesa como mujer, ¿verdad? Nos interesa a mí como mujer, que yo he andado en todas las comunidades más recónditas del departamento de Atlántida, que el beneficio de vida mejor, las casas para la gente que no tiene oportunidad por sus propios medios de construir una vivienda, que le llegue techo digno, piso, que le llegue una bolsa que es criticada por nuestros amigos de la oposición, pero aquella persona humilde que no tiene las condiciones económicas para tener un estatus de vida diferente, lo recibe con mucho agrado, Raúl. Y esta ayuda llega a todos indistintamente a qué partido pertenezca. Me va a interesar a mí como mujer, sí o no, que el pueblo opine. Si este beneficio es permanente, se continúa con los programas sociales y que se eleve a rango constitucional, que tengamos la certeza, yo como madre, yo como amiga de aquellas mujeres campesinas humildes, de que llegue cualquier partido político, van a seguir teniendo este beneficio. Y una última, por mencionar y no quitar, ¿cuánto hemos oído nosotros en nuestras comunidades? Que se reduzca, dice, el número de diputados. Yo creo que eso lo hemos oído, a todos nos solicitan eso. Tanto diputados, 128 diputados propietarios, 128 suplentes, solo van a calentar bancos, ¿sí o no? Te podemos reducir ese número. Son consultas que nosotros creemos que tenemos que aprovechar este espacio para hacer no solamente el tipo de consulta de tipo político, sino otro tipo de consultas de interés de la población. Sí, a partir de este momento les quiero pedir que tienen 2 minutos cada uno para la respuesta. Primero, Yuri. En el orden. Muchas gracias. Vamos. Ahora lo alteró el orden. Lo alteraste. Ya está igual. Estoy Se está quejando también igual que en el Congreso. Estoy llevando el chequeo. Sí, la única diferencia es que aquí también nos pusieron los 2 minutos que pone Antonio en el Congreso. Vamos a ver. Miren, lo primero que hay que señalar es que me alegra que el Partido Nacional ahora esté de acuerdo con consultar. Hace unos días estaban perdidos diciendo que no era correcto y ahora ya aceptaron que es positivo consultar, que el pueblo es la única fuerza que puede ayudar a sacar adelante el tema. Ahora, se consulta lo que no se puede arreglar en el Congreso.
lo que no se puede llegar a un acuerdo en el Congreso. Pero ir a consultar si está de acuerdo con bajar el número de diputados. Hay 3 proyectos de decreto y no lo han sometido a debate. No vamos a gastar ese dinero para imprimir una pregunta que se puede hacer en el Pleno del Congreso. Preguntarle si está de acuerdo la gente con que elimine el peaje, la gente le va a decir que sí. Entonces no queramos confundir a la población. Yuri, no, pero la tiene libre, que también libre participa. Bueno, no, es que es por los dos lados. Por los dos lados que aparecieron con una lista ahí, queriendo de alguna manera confundir a la población y empiezan a lanzar. Preguntemos si quieren que le bajemos al tamal, al agua, a la luz y todo eso. Entonces no juguemos con el pueblo. No hagamos política con estas situaciones. Aquí lo que nos tiene en un combate de frente, encontrados, diferencias encontradas, donde Carmen dice que el fallo de la Corte dice una cosa, donde Rafael Virgilio Padilla dice que dice otra cosa, y el pueblo hondureño está encontrado con la reelección. Entonces, esa pregunta hay que hacerla de manera directa. Y si encontramos temas como la segunda vuelta, que es importantísimo, que también vaya en la consulta, es importante. Pero empezar a hablar de si quieren reducir el número de diputados y tienen 4 decretos en el Congreso y no los someten a debate, es estar pretendiendo seguir dándole a tol con el dedo a la gente. Yo comparto al 100% lo que dijo el compañero Toño Rivera y lo reitero. Al pueblo le interesan otras cosas. Trabajemos en ese sentido. Tenemos la capacidad en el Congreso, todos los partidos políticos representados, a construir posiciones adecuadas a favor del pueblo hondureño. Dejemos esta politiquería a un lado, dejémosla. Y otra cosa, aquí no se le está prohibiendo a nadie que se proponga en las urnas. Aquí la Constitución es la que dice que usted puede elegir o ser electo, no ser reelecto. Es muy diferente una cosa con la otra. A nadie se le está violando derechos. Pero aún así, nosotros como partido que queremos mantener unida a la familia hondureña, les pedimos que se le consulte al pueblo si está de acuerdo o no con ese tema. Gracias. Bueno, yo inicio manifestando que lo que ha planteado el partido de gobierno, Toño Rivera y Carmen, faltan a la verdad. Hay una sentencia ilegal que dictó la misma Sala de lo Constitucional en el caso de San Luis Comayagua, que quiso imponer al alcalde del Partido Nacional. ¿Qué pasó con esa sentencia, Toño Rivera? Quedó como papel mojado. ¿Por qué? Tuvimos en el Congreso Nacional que emitir un decreto para buscar una salida política y se tuvo que hacer un plebiscito, una nueva proceso electoral, una consulta, y ganó el alcalde del Partido Liberal. Eso es porque dice él que las sentencias, una vez dictadas, deben de ejecutarse. Esa sentencia nunca se ejecutó porque violentó la disposición electoral. ¿Qué sucede con esta sentencia que está generando la distorsión? Que para ellos es válida. Para el Partido Liberal, que lo ha manifestado Mauricio Villeda y hoy aquí está Yuri Saba, para el Partido PAC, que lo manifiesta Salvador y hoy está Rafael Padilla, y para nosotros, el Partido Libre, esa sentencia es ilegal. No tiene la fuerza porque fue dictada violentando la Constitución de la República. Ni la Sala de lo Constitucional, ni los 15 magistrados, ni nosotros los 128 diputados, ni el presidente en Consejo de Ministros puede cambiar estos artículos. ¿Qué hizo esa sala? Dijo que los expulsaba y que esos artículos ya se consideraban inaplicables. No tiene esa facultad. Ese es el debate, compatriotas. No le demos a tol con el dedo al pueblo, que ya el pueblo a estas alturas tiene elevado el nivel de conciencia. Mire, si quieren hablemos de los problemas, de que no ajuste el salario mínimo para comprar la canasta básica, de que solo le aumentaron después de 7 años 800 pesos a los maestros, de que destituyeron a gente en Condutel, en el SANA, cerraron el INFA. Si quieren sigamos hablando de las masacres, de la violencia, si quieren sigamos hablando de la situación de la devaluación de la moneda, que está a 23 lempiras cada dólar, y que mes a mes todas las cosas están más caras. Si quieren hablemos entonces de la verdadera problemática, que es la que reclama el pueblo hondureño, pero también nos dice, cuidado que quieren poner una dictadura. Cuidado a los partidos de oposición. Y en eso estamos hoy diciéndole, Raúl, aquí cierro. Señores, no generen una crisis. Juan Orlando es abogado y él lo sabe muy bien. Él presentó y él estaba en el Congreso cuando se habló del plebiscito. Salgamos de esta crisis con el tema de la reelección, porque no está aprobada y ustedes ponen esa sexta pregunta como que estuviera aprobada la reelección. No está aprobada en Honduras. Rafael Padilla. Bueno, primero aclarar de que para nosotros, como decían todos los compañeros, es muy importante atacar otros problemas, pero siempre hemos dicho en este foro y en todos los demás foros de
del escenario político nacional de que el principal tema de Honduras para resolver todos los problemas es el tema democrático, el tema institucional. No podemos arreglar el tema de la sequía, ni de las crisis, ni del desempleo, si no tenemos estabilidad democrática. Para que en el país exista inversión, es necesario tener estabilidad política. Y la estabilidad política no llega aún. Y no va a llegar en medio de esta crisis. Quiero aclarar también que en este programa, al menos, no he calificado al Partido Nacional. Solo estoy describiendo los hechos. Y voy a volver a leerlo. Voy a volver a leer el artículo porque parece que no se me entiende lo que quiero decir con mis palabras. Dice el artículo 4 de la Constitución. Artículo 4. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria. Quien impulsa la infracción a esta norma es el Partido Nacional. Y el Partido Nacional está promoviendo un crimen. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Constitución de la República. Por una parte. Y por otra parte, las Fuerzas Armadas están hechas para impedir que este delito se consuma. Nosotros hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas para detener este crimen. No a la cúpula, porque parece que la cúpula está entregada a los intereses del partido gobernante. Hacemos un llamado a quienes detentan el poder real de las armas, que son los coroneles y los tenientes coroneles, que mandan en los cuarteles, que mandan en los batallones, que mandan a los hombres que tienen los fusiles. Ellos son los que pueden detener esto. Y nosotros, como patriotas, nosotros invitando a la estabilidad política, invitando a la paz, invitando al ejemplo, llamamos a los coroneles y a los tenientes coroneles a detener este crimen que está en ciernes. Raúl, Sí. ¿puedo? Sí, claro. Yo quiero decirle a mi amigo que el artículo 4 le está diciendo claramente, y usted lo ha leído 2 veces, le está diciendo la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. ¿De acuerdo? La presidencia es una institución. No estamos hablando de una persona. Y ahí lo que le está diciendo a usted, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es, usted tiene que ejercer el sufragio, como lo dice la Constitución, cada 4 años. Error es y delito es que alguien, sin ir al sufragio, sin ejercer el sufragio, se quede ahí. Eso sí se llamaría continuismo. Pero nosotros no podemos hablar solo de este artículo 4 sin hablar del artículo 239, Rafael, que ahí es el problema. El artículo 239 ya existe un fallo, Rafael. Que no les parezca, que no te parezca a la oposición, que no le parezca a alguien en particular porque quieren ostentar el poder. Y el poder se tiene que ostentar por la vía democrática, por la vía de querer que sea el pueblo que te dé ese derecho. ¿Qué partido quiere que esté ostentando el mismo? Y el artículo 239, vos ya sabes que la misma sentencia te está declarando inaplicable el artículo 239. Ahí el fallo te habla de la violación a los derechos del ser humano, o sea, aquellos derechos que son propios, que son naturales, como ser el derecho de elegir y ser electo, el derecho a la libertad de expresión. Ese tipo de cosas ustedes no las mencionan, pero que ya la sentencia, que el fallo lo dice. Entonces, sencillamente les digo, no querramos confundir a la población, no querramos confundir a esa gente humilde que lo único que quiere es que se le dé la oportunidad de poder ir a la urna y escoger a quienes quiere como sus autoridades. Decía el honorable diputado Yuri Cristian Sada Gutiérrez, dice, es que Carmen Rivera interpreta de una forma la sentencia y Rafael Padilla la interpreta de otra. Es que no es ni Carmen ni es Rafael, es la Corte Suprema de Justicia. Por algo se nombró, por algo se eligió. Aquí no es lo que opine una persona, o 2, o 3, o 4. Es lo que diga la Corte Suprema de Justicia. Mire, aquí el problema de don Rafael Antonio Tomé, él no quiere la reelección, porque él no quiere enfrentar a Mel en las internas. Así de sencillo. ¿Le tiene miedo a Mel? Le tiene miedo a Mel. Es más, ni siquiera va a participar en las primarias ahorita, el 30 de octubre. Por miedo a Mel. Él
¿por qué le tiene temor a Mel? Porque es más popular Mel. Hay que decirlo, hombre, o sea, usted quiere tapar el sol con un dedo, Raúl, aquí. Yo no, aquí nos estamos yendo al artículo que la Corte. Coño, pero a mí no aquí, me mencione, solo le estoy preguntando, usted le está diciendo al hombre que le tiene miedo a Mel. Sí, él no lo quiere, ratifica. sí, lo ratifico. Él no quiere enfrentar a José Manuel Zelaya Rosales, a tal grado que no va a participar el 30 de octubre. Es el único movimiento de su partido que no va a participar. Por eso la opinión de Russell es una opinión no totalmente objetiva. Yo le entiendo a Russell. Yo tampoco me gustaría enfrentarlo si yo fuera libre. Yo tampoco. O sea, el hombre quiere ser presidente de Honduras y tiene que pasar por la candidatura. Y luego Rafael Virgilio Padilla, ayer lo escuchaba yo en una entrevista, decía, el PAC no tiene estructura. Así lo decía ayer Rafael Padilla, reconociendo que el PAC no tiene estructura de partido. Ayer lo decía Rafael Virgilio. O sea, no lo digo yo, lo decía él. Entonces, en lugar de estar organizando su partido a nivel local, departamental, regional, centro de votación, vienen a foros a hablar de política y a querer desprestigiar al gobierno. Russell habló de algunos problemas del gobierno. Yo le voy a decir otra cosa a Russell. Este es el único gobierno que ha tenido 11 extradiciones, que ha combatido el crimen organizado, que ha combatido el lavado de activos, que hemos tenido el apoyo de la oposición, hay que decirlo, en los temas de seguridad. 48 mil millones de lempiras en proyectos de infraestructura vial, 200 días de clases, proyecto de vida mejor, ordenamiento de la economía a tal grado que Moody's nos ha calificado mejor. Ya no somos el país más violento del mundo. Si queremos hablar del gobierno, vamos a otro programa. Me invita Raúl, para venir a hablar de lo bueno y lo malo de este gobierno. Pero al final no es lo que diga Yuri, lo que diga Russell, lo que diga Rafael, lo que diga Carmen, lo que diga Raúl, lo que diga Toño, es lo que diga el pueblo en las urnas. Bueno, ¿se van a poner de acuerdo o no, Yuri? Porque... Mira, el enorme problema, Toño habla de objetividad y él no es objetivo porque él quiere que Juan Orlando se relija. Entonces él se va a rasgar las camisetas, él va a romper todo, cualquier situación. Es más, él es abogado y conoce que lo del fallo del 239 no permite la reelección. Pero él fue a la corte. Sí, por lo mismo, porque está preocupado porque él es de uno de los que está violentando la Constitución, pero ese es otro tema. Nosotros lo que le estamos pidiendo es evitar esto. Preguntémosle a la gente y ellos ya decidieron que es correcto consultarle a la gente. Ahora que nos quieren dar un arroz con mango aquí y quieren confundir a la gente, eso es otro tema. Los nacionalistas quieren dar un arroz con mango. Sí, si están confundiendo a la gente. Mire, le está diciendo aquí a usted... por favor, pónganme las preguntas, porque de verdad, si el Partido Nacional tiene unas preguntas, los liberales otras... Ahí está. Es que nosotros tenemos de manera clara, la pregunta de nosotros es resolver el tema en el cual no nos podemos poner de acuerdo. Aquí viene el Partido Nacional y dice, ¿está usted de acuerdo con que los diputados y alcaldes se reelijan? Pregúntele en el Congreso, somete el proyecto de decreto y cámbielo. Eso no es inconstitucional reformarlo. ¿Usted está de acuerdo en aumentar el periodo de gobierno a 6 años? Ese sí es plebiscito. Ese es un referéndum, no un plebiscito, porque es una ley que ya existe. No cabe aquí en plebiscito. Aquí se ponen a decir... ¿Usted está de acuerdo con que los diputados y alcaldes se reelijan de manera indefinida? Eso se reforma en el Congreso, eso es un referéndum, no un plebiscito. No estamos legislando sobre algo nuevo. ¿Usted está de acuerdo con que el porcentaje mínimo para inscribir una candidatura, eso también se reforma en el Congreso? ¿Para qué va a gastar en andar haciendo esa consulta? Siga. ¿Usted está de acuerdo con aumentar el periodo? Ese referéndum, porque es una ley que ya existe. Entonces no nos den atol con mango aquí a la gente y pretenderla confundir y estar hablando del partido. Yuri, ¿Considera usted que debe aumentar las penas para que trafiquen drogas? ¿Y quién va a decir que no? Por lo mismo. ¿Quién le va a decir que no a eso? Hay mucho que lo quieren. ¿Usted está de acuerdo con que regule que se le ponga límite a la reelección presidencial? Está mala. Eso está mala. Porque ellos están asumen que está aprobada. Que está aprobada la reelección y el pueblo no les ha dicho que se sí. regule, no dice que se reglamente. Presidente, yo no le interrumpo cuando usted habla. Hay muchas personas Sigue que la no otra, quieren. vamos a ver la otra. Ya se les trabó. Pero es que ¿quién va a decir si están buenos, tan malas? Va a ser el pueblo, Ya Yuri. se les trabó. ¿Usted está de acuerdo con que los hondureños que residen en el extranjero pueden traer fondos personales como esto? Claro que sí, ¿quién les va a decir que no? Regúlenlo en el Congreso, presente el decreto mañana y la bancada del Partido Liberal los apoya al 100. Pero es malo que le consultemos al pueblo. Raúl, ¿Y para qué van a estar? Pregunten en el la Congreso. pantalla para que vean los panelistas y las preguntas. Por favor, Raúl. La última, porque me puso el cuestionario, Sí. Raúl. Dele. Vamos a ver.
Pero mire con qué emoción está Yuri contestando. No, pues sí. Deje que el pueblo también Ese es mi conteste. trabajo. Deje que No, el si ustedes pueblo no quieren también. escuchar al pueblo y no le Mire, quieren preguntar. Hay que preguntarle, Otra pero amigo, pregunta, ya se trabó. ¿a usted le gustaría ¿Usted que está de se acuerdo revoque con el elevar a diputado? rango constitucional a la policía militar? El Congreso ya dijo que no. Eso se puede consultar. Bueno, Porque el Congreso ya dijo que no. Ya a Yuri le gustaron varias preguntas. Vamos ya a ve. ver. Yuri está de acuerdo ¿Usted con está de varias acuerdo que se preguntas. dé jubilaciones? ¿Y quién va a decir que no, que le den una jubilación? Entonces dejemos Pero de el darle pueblo con el también dedo a tiene la derecho, gente. Yuri. Debemos de ser más serios los políticos. Por eso nos creen en nosotros. Por eso en las calles no gritan, por eso las redes sociales están llenas de ofensas, de insultos, porque cambiamos el discurso. En el 2009 nos marchaban con esta camisa de este color y ahora quieren la reelección. A mí me alegra, Russell, yo respeto a Russell en ese tema, porque Russell está en contra de la reelección, aunque su partido esté buscando la reelección, y eso es algo importante. ¿Quién es el presidente, hombre? Russell, lea pregunta también. Quiero lograr incentivos que logran abaratar los precios de la canasta básica. Yo quiero decirle al auditorio que nuestras posiciones no son un interés personal como lo quiere ver Toño Rivera, porque los que tienen temores son ustedes. No, para nada. ¿Quién dijo miedo? No, fíjate que nosotros te vamos a hablar. Allá ustedes, si no se someten a la estructura que tiene controlado el Partido Nacional, son sometidos a juicio, son expurgados, son sometidos a una serie. Yo tengo debate público y adentro con Mel Zelaya. No estoy de acuerdo con muchas cosas. Por ejemplo, esas 10 preguntas, yo no aprobé eso como movimiento y dijimos que no. ¿Por qué? Porque nosotros ya presentamos el decreto de plebiscito. Nosotros no queremos que se haga una sola pregunta. Ahí sacó otras 10 preguntas, porque aquí lo que se está haciendo es generando una trampa. Para nosotros el tema en debate que el pueblo debe de decidir es un solo. ¿Está usted de acuerdo con la reelección presidencial? ¿Sí o no? Ese es el plebiscito. Fíjense que en Bolivia se hizo un plebiscito sobre esta manera. Solo quiero preguntarle esto. Y lo perdió el plebiscito. Ha dicho la diputada Gabriela Núñez, Alianza Partido Nacional y Libre genera confusión para luego llamar a una asamblea constituyente para poner una nueva constitución. Es una percepción de Gabriela y yo creo que también está hablando de una parte de Libre. Porque nosotros en Libre el viernes vamos a estar movilizándonos. El Movimiento de Renovación del Partido MRP, Movimiento FE de David Romero, Movimiento Avancemos con Jari, o sea que nosotros vamos a estar ahí movilizándonos y hay una parte Libre que está firmemente y como partido contra la reelección. Hay otra parte que está, y ese es el debate, porque es un partido abierto de debate. Nosotros no tenemos ningún inconveniente sobre eso. Ayer estuve, por ejemplo, en un foro y tú estabas ahí con un liberal que es Montoya, que tenía otra posición de lo que está diciendo aquí Yuri, y es del Partido Liberal. Y nosotros aceptamos que tiene que haber debate en cada partido. Ahora, ¿qué es lo que queremos dejar hoy establecido en este foro? El Partido Nacional ha tenido que aceptar que el plebiscito que se ha planteado por los partidos de oposición es el camino para resolver la crisis. Pero no quieren que se realice el plebiscito. Cuando usted no quiere que se realice algo, lo ensucia, lo enturbia, le mete preguntas distractores, le mete 10 preguntas, ¿para qué? Para que otros salieran proponiendo otras 10 preguntas y otras 10 preguntas y se haga una prueba. Al pueblo hondureño le van a hacer un examen ahora. Vamos a hacerle 40 preguntas. No, el debate es un solo. Rafael Padilla. ¿Está aprobada la reelección presidencial? ¿Sí o no? Ese es el plebiscito. No, yo preocupado por la violencia del mecanismo para aprobar la reelección. El hecho de que la sala constitucional, que únicamente son 5 personas, se imponga sobre nosotros, el pueblo. Hicimos un contrato social, me parece absurdo. Pero más preocupado por la violencia, preocupado por el futuro de la hondureñidad. ¿Qué están pensando los chicos? ¿Qué están pensando los futuros empresarios? Estamos fomentando la cultura de la habilidad, la cultura de ser listo, ser astuto. No estamos fomentando una estabilidad política y una estabilidad social para tener prosperidad. ¿Cómo va a ser el futuro empresario? Un hábil con los jueces, un hábil con la trampa, un hábil con los sofismas, con los argumentos. No vamos a tener hondureños más suaves, no vamos a tener menos violencia en el futuro. Yo creo que esa es una preocupación válida.
el hecho de que tenemos una tradición o una cultura de que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia cada 4 años sea obligatoria, se rompe por la codicia o porque los partidos políticos de la oposición son débiles y están divididos. Si nosotros seguimos pensando así como pensamos, vamos a estar mucho más lejos de Costa Rica y de los Estados Unidos y de los países desarrollados. Amar a Honduras significa darle estabilidad a Honduras. Por eso es tan importante el papel que deben jugar las Fuerzas Armadas en este momento, a nivel de base y a nivel de cúpula. Son ellos de que dependemos y la existencia de las Fuerzas Armadas también está en entredicho. Si vale la pena tener unas Fuerzas Armadas que garanticen estabilidad política o si vamos a tener unas Fuerzas Armadas solo para apagar fuegos de incendios y problemas menores, porque la violencia institucional, la violencia del narcotráfico se tiene que superar. Así que nosotros estamos muy preocupados por la sociedad. Si lo que queremos es un hombre hondureño y una mujer hondureña violenta o no violenta, listo o no listo, astuto, o si queremos verdaderamente sofisticación y desarrollo en la personalidad de cada hondureño. Sí, solo déjeme cumplir con los patrocinadores y también quiero decirle a la gente que me escribe, tengo muchas. Yo con Toño platicaba algo y he escuchado y yo pienso lo mismo, el diputado Yuri Sabas, pero la gente, la política. Miren, el lunes pasado traje a los doctores, a la ministra, a los viceministros, hablando del Zika, de que los niños van a nacer enfermos. Nadie mandaba mensajes. Y les estaban diciendo que se cuidaran a la gente, la política. Tengo cualquier cantidad de mensajes aquí. La toca la política. Horrible. El fútbol y la política. Desgraciadamente los hondureños aquí he traído temas interesantísimos. Científicos. Nadie ya. Eminencia estamos. No, del Zika. ¿Cuántos niños van ya que han nacido enfermos? Bueno, el huracán. 13. En el sur, van 10. Raúl, 13. El huracán no es tema menor. Por eso, al hondureño, aquí no puedo leerlos todos. Y quiero decirle a la gente también. Entiende que el problema para desarrollar el país es el tema político. Que yo no puedo Tiene claro, leer mensajes que insulten ni a los partidos, porque son instituciones del pueblo, ni a los panelistas. La gente que me escriba, que haga preguntas con educación, con respeto a nosotros mismos, a todos los hondureños, no solo a los panelistas. Pregúntenle a los panelistas sobre el considerando número 18 del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Por vivir en un Estado de Derecho, la Corte Suprema debe limitar a sus atribuciones y no inaplicar la Constitución. Todos los días el mismo tema, reelección, mismos panelistas, mismo controversia. El pueblo quiere trabajo, seguridad y salud, dice José Funes. Pero mire, la gente, si la Corte Suprema de Justicia le hubiese permitido a Mel reelegirse, Russell hubiera estado de acuerdo en aquel entonces. Entonces, ¿por qué no existe el Partido Nacional de reelegir a Jo y con eso se supera la crisis? Dice Juana Valladares. La pregunta sería, ¿en qué momento el artículo dice se permite la reelección? Ya que según la Constitución dice se permite hablar, no hacer. Cristian Salinas, no hablen más de la reelección, nos tienen hasta la madre de eso. Pregúntenles de lo que ocurrió en el seguro. Ayer lo dije. Antonio Cárcamo, un fallo de una corte que ellos eligieron a su conveniencia. Gustavo Martínez, se nota que el Partido Nacional está luchando panza arriba como cualquiera que esté en desventaja. Y José Rivera dice, ¿por qué no utilizan estos medios modernos y expeditos para hacer la consulta que quieren? ¿Sería válido un plebiscito o no? Es tonto dar pescado en vez de enseñar a pescar. La bolsa solidaria es crear un pueblo mediocre y una plataforma de robo. Lenín Turcios, Oscar René Cañas, Raúl, que cada vez que va a participar un cachureco, cambio de canal. Da cólera oírlos, son doble cara.
Que cambie canal, dígale. Héctor Portillo, dígale a Toño que ni aún con la imposición que quieren se van a quedar en el poder. Más bien se alisten para ir fuera del poder. No, este no lo leo. Buenos días. Dígale a los del Partido Nacional que la pregunta tiene que ser sobre la reelección. Luis José García, importante aclarar que la alternancia, artículo 4, es sinónimo de variar, cambiar, turnar, reemplazar. El antónimo es mantener y conservar. Claro. Y finalmente los mismos dicen, los cachurecos solo repiten lo mismo. Pregúntenle a Toño si vio el video de ayer donde dice primero dice que el pueblo no le interesa la reelección, dice Toño, y acto seguido dice que sí. Vamos a una pausa y continuamos, pero tenemos un reporte sobre las lluvias, porque eso le importa mucho al hondureño. Así es, Raúl Valladares, en efecto, ya en la ciudad de La Ceiba ha comenzado a llover desde horas muy tempranas de la mañana. Ya las autoridades han llamado, por supuesto, a todos los entes encargados en momento de emergencia. El alcalde Carlos Aguilar de esta ciudad de La Ceiba ya está presente, por supuesto, aquí en las instalaciones de Copeco para apoyar en cualquier emergencia que se suscite luego de este fenómeno natural. Sí, en efecto, desde el viernes recién pasado, cuando ya comenzamos a tener las notificaciones de la probabilidad de la formación de este fenómeno climatológico, durante el fin de semana recién pasado estuvimos permanentemente reunidos con autoridades de Copeco a nivel nacional, a nivel regional y conformando lo que es el Comité de Emergencia Municipal, preparando todo lo que son los CODELES, que también son los comités de emergencia locales, que están en los barrios y comunidades, equipándolos con insumos, con materiales, y en este sentido, pues preparar la tarea que se pueda avecinar específicamente en labores de prevención y Dios quiera que no de salvamento y rescate. Estamos completamente integrados, todo lo que son los departamentos municipales y su servidor como alcalde a esta tarea conjunta. Hemos estado monitoreando hoy miércoles de tempranas horas de la madrugada lo que son los niveles de los ríos, la infraestructura tanto de puentes como infraestructura vial del municipio de La Ceiba, y en este sentido pues para nosotros es de satisfacción momentánea de que los niveles de agua, de lluvias que han caído hasta el momento, que se esperaban fueran mayores entre ayer martes de la noche y hoy miércoles de la madrugada, nos permiten que los suelos no estén tan saturados, y al momento de que pudiesen venir lluvias más fuertes durante el transcurso del día miércoles y el jueves, que son los pronósticos más altos de precipitaciones de lluvias, que nos dé esta ventaja, por así decirlo. Estamos completamente listos, todo lo que es la logística municipal, todos los recursos municipales, el equipo municipal, personal técnico calificado y todo lo que requiere lo que es una situación de salvamento y rescate que pudiese darse, y que Dios primero no sea así. Estamos completamente listos y preparados. Estarán por supuesto aquí instalados y todo el personal estará trabajando en cualquier tipo de emergencia que se presente. Sí, en efecto, yo soy el primero que estoy permanentemente monitoreando lo que son los avances, no solamente de la tormenta, sino toda la conformación del equipo logístico, ¿verdad?, que está conformado por diferentes instituciones del Estado como Fuerza Aérea, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja, Municipalidad de La Ceiba, CODEM, Copeco y muchos más, ¿verdad?, que estamos en esta fuerza de tarea conjunto para poder prevenir este tipo de actividades. Realmente sabemos de que existe la posibilidad que a finales de la tarde de hoy miércoles el ojo de la tormenta, que probablemente que se pueda convertir en huracán, va a estar alrededor de las costas de Roatán, y en este sentido lo que provocaría serían más lluvias, ¿verdad? Hasta el momento aquí en la ciudad de La Ceiba, que son las 7 de la mañana aproximadamente, no tenemos todavía hechos que lamentar, gracias a Dios, ni vidas, ni bienes materiales, salvo pequeñas ráfagas de viento, pero con esto no estoy diciendo que a la población de La Ceiba que nos debemos de confiar, ya que definitivamente se esperan más lluvias, ¿verdad?, en el transcurso de la jornada de hoy miércoles y mañana jueves. Gracias al alcalde Carlos Aguilar sobre las actividades que ya está realizando Copeco aquí en la ciudad de La Ceiba, luego que comenzó a llover prácticamente desde horas de la madrugada, y ya a esta hora todavía no se ha reportado ningún incidente que lamentar. Vamos a estar pendientes, compañeros, por supuesto, en las siguientes emisiones informativas de 11 Noticias tendremos más detalles. Compañeros, con ustedes, buen día.
Bien, ese era el informe desde La Ceiba con nuestro compañero César Funes. Nosotros aquí en San Pedro Sula nos apostamos en las oficinas del Comité Permanente de Contingencias Copeco y me acompaña el subcomisionado Ronnie Rodríguez para que nos amplíe pues en relación a las lluvias que han caído y que siguen cayendo hasta esta hora de la mañana aquí en San Pedro Sula, Ronnie, además de los preparativos que ya están listos ustedes como cuerpo de socorro. Buenos días. Así es, hemos estado haciendo un recuento o inventario de equipos y afinándolos para que estén listos para atender cualquier tipo de emergencia. Desde la noche de ayer hasta la mañana de hoy hay un recuento de 30 milímetros de lluvia o de precipitaciones que han caído en el Valle de Sula. Hasta este momento ya se están preparando algunas raciones, ya también hay colchonetas y las carpas se están preparando. Así es, ya tenemos el inventario listo, un preposicionamiento para atender las primeras 72 horas de esta emergencia. ¿Alguna emergencia hasta esta hora de la mañana cuando se marcan 8 o 12 minutos? Pues en la madrugada del día de hoy se presentaron 2 caídas de árboles, una en el sector de la colonia San Jorge y el otro en el sector de Casa Quemada, pero una en la colonia San Jorge presentó daños a una vivienda y la otra no, siempre en el sector de Cofradía. El Puerto de Tela hasta esta hora de la mañana, donde se supone era uno de los puntos conflictivos. No, todavía no se ha sentido o no ha llegado lo que es la presencia de la tormenta tropical Air y estamos a la espera, hemos estado haciendo monitoreo, gracias a Dios, informa lluvias leves, igual que Colón informa lluvias leves y La Ceiba lo mismo. Si nos repite entonces, solo en el sector de Cofradía hay pequeños incidentes. Así es, 2 árboles caídos, uno con un daño de vivienda. Bien, muchísimas gracias a su comisionado Ronnie Rodríguez, pues como él lo ha expresado, solamente una vivienda ahí dañada en el sector de Cofradía producto de la caída de un árbol, esto producto también, pues valga el juego de palabra, de las lluvias que están cayendo aquí en la zona norte del país. Yo voy a regresar y voy a retornar hasta Tegucigalpa con mi compañero Víctor Valladares. Gracias, Herlin. Nosotros nos encontramos en las instalaciones de la Comisión Permanente de Contingencias, precisamente aquí en la capital del país, donde ha terminado una reunión hace unos instantes y ha cambiado el modelo de las alertas. De eso hablamos con don Francisco Argeñal, que es la persona que le está dando seguimiento a la trayectoria de este fenómeno. Don Francisco, ¿cómo han quedado las alertas? Bien, y desde las 8 de la mañana de este día y por 24 horas se ha declarado alerta roja para el departamento insular, en las Islas de la Bahía, y continúan bajo alerta amarilla los departamentos de, gracias a Dios, Colón, Olancho, Lloro, Atlántida y Cortés, y el resto del país bajo alerta verde. ¿Qué significa esta alerta roja? Pues alerta roja significa evacuación de las personas que se encuentren en zonas de riesgo, una evacuación obligatoria, vigilancia y prácticamente tomar medidas más drásticas en aquellas zonas que se consideren muy vulnerables, como la evacuación de personas, el aprovisionamiento, tomar vigilancia a través de los organismos de primera respuesta sobre hacer que la gente busque refugio, que no se exponga al aire libre, a la acción de los vientos, principalmente y del mar en las Islas de la Bahía. La aeronavegación también de embarcaciones, la navegación de embarcaciones queda suspendida. Toda actividad al aire libre queda suspendida, las actividades marítimas y aéreas también quedaron suspendidas por 24 horas en el departamento de las Islas de la Bahía desde las 8 de la mañana. Y también, incluso por abundancia de nubosidad, el aeropuerto de Golosón en La Ceiba también ha sido cerrado y por las lluvias que se están presentando en esa zona. Muchas gracias, don Francisco Argeñal. Ya lo escucharon ustedes y lógicamente nosotros estaremos dándole seguimiento paso a paso de las decisiones que se toman aquí en la Comisión Permanente de Contingencias. Esto no con el ánimo de alarmar a la ciudadanía, sino de hacerle esa conciencia de prevención. Con esto nos vamos a una pausa, ya regresamos con más de la entrevista. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Sí.
Sí, pero quiero leerles esto que ha enviado don Omar Rivera, que es miembro de la Comisión Depuradora de la Policía. Y quiero leerlo, si abrís la toma, porque aquí estoy con 5 honorables diputados, incluyendo al vicepresidente, jefe de la bancada, vicepresidente del PAC, precandidato, una destacada diputada nacionalista. Proceso electoral no debe alterar depuración y transformación policial. No sería justo que todo lo que se ha logrado en este proceso de depuración y transformación a la Policía Nacional tuviera un retroceso por los típicos mezquinos intereses políticos que aparecen en los procesos electorales, ha dicho Omar Rivera, coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia. Rivera, quien forma parte de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, manifestó que debe blindarse este proceso y reingeniería institucional a fin de garantizar no volver al pasado en el cual la corrupción e ineficiencia imperaba en los diferentes organismos policiales. La politiquería no puede interrumpir esta dinámica encaminada a mejorar el desempeño de la Policía Nacional y a desentar la carrera policial. No debemos permitir que intereses partidistas o de grupos políticos le pongan trancas a la depuración policial y reestructuración orgánica de la Policía Nacional. Finalmente, el depurador aseguró que debe existir un pacto multipartidario que garantice que los sistemas de evaluación e investigación de agentes y de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional implementados por la Comisión tengan continuidad, asimismo los logros a la materia de reducción de la tasa de homicidios, reformas a las unidades de investigación. Bueno, parte de lo que dicen a los políticos. Totalmente de acuerdo con Omar Rivera. Fuimos el Congreso Nacional que decretamos emergencia por 12 meses de vigencia para esta comisión depuradora y creo yo que por el extraordinario trabajo que ha hecho esta comisión depuradora, en la ley nueva de policía debemos incluir varios aspectos de los que manifestaba Omar Rivera. No puede la politiquería venir a ser un obstáculo en esta depuración que en solo 3 meses ha tenido más efectos que todos los procesos anteriores. Yo comparto plenamente lo manifestado por Omar Rivera, que no puede ser justo que a futuro, a corto, a mediano, a largo plazo, se venga a querer obstaculizar este proceso tan eficiente hasta el momento, en mi opinión, de la Comisión Depuradora. Raúl, un par de cosas. Comentario ahí. Solo un par de cosas. Ni Jon ni Mela la reelección. Estos churecos son únicos. No hayan cómo paralizar la mega movilización. Y me envían un video. ¿Será que le podemos escribir a Toño? Que le podemos escribir a Toño Rosario para decirle que lo están utilizando y que no se preste para semejante boicot y peligroso vaya y pierda su prestigio. ¿Qué traen a Toño Rosario? ¿Quién trae a Toño Rosario? No, piden que ustedes los no, falta que digan que la tormenta un también. Comentario sobre ese tema. Un comentario breve. No, yo era para hablar de lo que dijeron los compañeros anteriores. Pero un comentario de Omar. Solo termine Toño. ¿Cuándo le toque presentar un informe? Ya pronto. Pronto. Entonces me parece que también no es adecuado que sin llevar el informe al Congreso esté lanzando ya acusaciones. Él debe llevar el informe al Congreso. Si usted está en contra de la Comisión Depuradora de la Policía, amigo, usted está en contra. Yo estoy a favor. No, nosotros la aprobamos. Ha hecho una labor extraordinaria. Libre la aprobó, no esté buscando esa corrupción que había en la policía la están limpiando. Libre la aprobó. Lo que decía el honorable diputado Rafael Virgilio Padilla decía que no es posible que 5 miembros de la Sala Constitucional puedan determinar el futuro de un país. Más o menos así decía Rafael Virgilio. Fíjese, Raúl, que aquí hablamos mucho de la democracia en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, en la elección de George W. Bush contra Al Gore, hubo un problema con los votos electorales de la Florida. Al final fue la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos quien dijo: es presidente de la República de Estados Unidos George W. Bush, George W. Bush. La Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos determinó quién era el presidente. No fue quien más votos sacó, no fue quien más votos electorales sacó, fue una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Entonces criticamos mucho aquí en Honduras que la Corte. La Corte Suprema de Justicia en Honduras, nombrada legítimamente en este periodo, después de 8 votaciones, determinó ante un recurso del expresidente Zelaya el aspecto de la reelección. ¿Puedo contestar? Que tenemos que tener límites al periodo gubernamental sin lugar a dudas.
Un televidente dice, Jorge Flores. ¿Me permite? Sí, permítame. Como Toño ya está acostumbrado, nunca conocí tanto sarcasmo en un rostro como el de Toño Rivera. Yo solo quiero contestar a Toño respetuosamente que esa corte, que nosotros rechazamos el fallo, está desautorizada y deslegitimada para haberse hecho esa Yo sentencia. respeto tu opinión, Rafael. Por el hecho Yo la de que respeto. fue una corte que fue separada arbitrariamente, sin motivo alguno, por el Congreso Nacional que dirigía el presidente de la República hoy, Juan Orlando Hernández. Todavía estamos esperando la justificación de su momento, que decían que tenían acusaciones y tenían denuncias y tenían reclamos y tenían quejas que nosotros nunca supimos de qué se trataba. Rafael, ¿y la actual corte, la que nombramos hace poco, en febrero Escúchame, de este año, no estoy hablando de yo esta te pregunto, corte. no, de esta Estoy corte digo yo, hablando porque esta corte ya tú falló. dices, estás dándole una legitimidad absoluta a ese fallo y nosotros claramente rechazamos en los términos más duros posibles ese golpe, la Corte Suprema de Justicia, sin que nunca fue sancionado. Rafael Virgilio, ¿y esta corte que elegimos en este año es legítima o no? No, es que la corte anterior... No, a Rafael le pregunto, no, Rafael. A la 1 de la madrugada la pusieron. La pusieron de forma ilegal. ¿Cuál es la que sacó el fallo? ¿Esta? No. ¿Y esta un recurso de Mercedes? Vuelve a leer. Por eso le escriben a Vuelve a leer. recurso de Vuelve a leer el descaro. Escúchame. Vuelve a leer. Siendo abogado. Qué bárbaro. Raúl. Eso está bien que el pueblo no le entienda, presidente, pero siendo abogado queriendo confundir a Pero la ya gente. hay una opinión. Raúl, ya existe una opinión de esta corte. No cabe recurso a un fallo constitucional, ustedes lo saben, siendo abogados quieren confundir a la gente. La honorable diputada Carmen Rivera. Qué bárbaro, por eso que le ponen eso ahí. Voy a me voy a quedar con las palabras de Yuri. No cabe ningún recurso cuando hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, Yuri, Aceptémoslo eso es cosa juzgada. y rodémonos y Eso hagámonos es- los muertos. Eso ya es pasado. Yuri, tú mismo lo estás diciendo. perdón, ya como no dijo- cabe absolutamente No ningún cabe recurso. recurso. ajustémonos y Sí, hagámonos los muertos y aceptemos todo lo que dicen. No, No, si no esa se misma trata de corte eso. falló Mira. para que el alcalde de San Luis Comayagua fuera Escúchame lo que voy a nacionalista y el decir. pueblo le dijo que era un liberal. Por ejemplo, está no, las diciendo imposiciones Rafael. no se permiten. Dice Carmen. Rafael, por ejemplo, estábamos enseñándole a nuestra niñez o a nuestra juventud, dice, el irrespeto, por ahí algo así dijo en la participación última. Yo creo que lo que estamos haciendo nosotros, los nacionalistas, Rafael, es diciéndole a nuestros niños y a nuestros jóvenes que vivimos en un Estado de Derecho y que tenemos que respetar las leyes y que tenemos que respetar los fallos. Como te dije en un inicio, no nos guste o nos guste, ese es un caso particular de cada quien. En su momento puede estar satisfecho cuando un fallo favorece un interés personal o un interés de grupo. Entonces, yo creo que eso por un lado, y por otro lado también que el interés de nosotros creo que se vuelve un poco también, no sé cómo calificar, cuando consideran que el pueblo no tiene derecho a manifestarse sobre este tema que es de interés, si el proceso de reelección es abierto o se le pone un límite, o otros temas como los que ya mencionamos en este listado. El no darle la oportunidad al pueblo a que se pronuncie, yo creo que es minimizar y subestimar la capacidad del pueblo. Totalmente de acuerdo con Carmen. Si eso es lo que queremos, que preguntémosle al pueblo. Que el a eso pueblo vamos. diga Eso si es lo está que de vamos a acuerdo o hacer. no. Eso es lo que No estamos pretender que pidiendo. una sale lo constitucional le imponga al pueblo hondureño 8 millones de hondureños, 5 personas. Eso ya pasó, Yuri. No, permítame, yo los escucho cuando ustedes hablan. Entonces, en ese tema, mire, ustedes quieren vender como que el fallo de la Corte está diciendo que vayamos a la reelección, no dice eso. Yuri. Entonces, evitando esos extremos que se están planteando, nosotros estamos presentando que se le consulte a la población. No le tengan temor al pueblo, compañeros Raúl, diputados. Yo quisiera un minuto esa nada cosa es más, positiva. porque ya tiene el programa. Barrásele por el orden. Quiero comentarle para que mire muy bien el auditorio. Esas son las situaciones por las cuales el país no hay seguridad, no atraemos la inversión, porque juegan con las instituciones. Aquí estaba poniendo el ejemplo de Estados Unidos. Un juez nombrado allá nos lo quitan en horas de la madrugada porque le vayan a contar voto por voto cuando le estaba pidiendo el concuño. Por eso lo quitaron. Ahora aquí ya no lo defiende Toño Rivera. Y esas situaciones políticas, manipulación, porque lo que querían era obtener la candidatura, quita la sala de lo constitucional y después obtiene esta sentencia ilegal. Cuando las instituciones están para cumplir verdaderamente la Constitución, uno debe respetarla.
respetar la fiscalía, respetar si están dictando fallos dentro de la Constitución. Pero si mañana sale con una sentencia ilegal la Corte, puede ser muy corte, pero esa sentencia es nula. Solamente son válidos aquellos fallos que son dictados dentro de la Constitución. Nosotros, el Congreso Nacional, no tenemos atribuciones más allá de lo que nos dicen. Si mañana en un decreto, y solo porque lo firme Mauricio Oliva y todos los secretarios decimos que el periodo va a ser de 6 años, y es un decreto, eso no tiene validez porque está más allá de nuestras atribuciones. Si el presidente en Consejo de Ministros saca un acuerdo solo porque esté presidente y en Consejo de Ministros y dice una situación de que ahora lo van a haber 60 diputados, tampoco tiene validez porque no tiene esas atribuciones. Lo mismo el ejemplo de la Sala de lo Constitucional. No tenía validez para decir que no se pueden aplicar la Constitución. Ellos no pueden eliminar la Constitución de la República. Dice Mario Valenzuela aquí que lástima que las cosas buenas que han hecho las deshacen con temas turbios. El poder enferma. Rafael Virgilio. Sí, solo decirle a la opinión pública, al pueblo hondureño, que nosotros respetuosamente escuchamos a Toño, a Carmen, pero que la reelección es un crimen, es un crimen. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia emitida en el periodo pasado está absolutamente deslegitimada. Puede ser legal, pero es absolutamente ilegítima. Es derivada de una Corte Suprema de Justicia impuesta, no electa por los mecanismos legales que nosotros aspiramos. En ese momento ni siquiera éramos políticos cuando fue elegida la Corte. Yo sí, voté en contra. Vos sí. Nosotros invitamos a la reflexión, al análisis. Es importante que los hondureños hagan conciencia del país que queremos. Entiendo a Toño, entiendo a Carmen, tienen derecho a su expresión, pero están haciendo una función destructiva para el país, para la patria, para el deber ser. Vuelvo a destacar de que el papel de las Fuerzas Armadas en este momento es decisivo. Esperamos de las Fuerzas Armadas un comportamiento hondureñista, que no lleguemos hasta las últimas consecuencias, que la crisis económica que se deriva de esta inestabilidad va a ser algo grave para el país, va a haber más pobreza aún. Ya de por sí el trabajo por horas ha desplazado al trabajo protegido por el Código del Trabajo en un 60% aproximadamente. Nosotros vemos esto como una gran preocupación, la inestabilidad en el empleo. Y la principal preocupación del PAC es la justicia económica. ¿Cómo hacemos que la gente tenga dinero en la bolsa? Pero para eso hay que detener la reelección. La gente no nos bastamos con tener unas pocas fichas en la bolsa derivadas de los bonos, de la política social del gobierno, que hay que hacerla. Nosotros queremos verdadera prosperidad. Y la verdadera prosperidad solo la va a dar la estabilidad política, que es la causa de este discurso, es la causa de este argumento, es la causa de nuestro partido. Prosperidad para todos. Gracias. Cerramos ya el programa. Diputada Carmen Rivera. Bueno, yo antes de despedirme, yo le quería preguntar, pero ya no hay tiempo, creo, al compañero, que como un buen abogado que es, él está diciendo que no comparte el fallo de la Corte Suprema. Yo te respeto tu opinión, no la comparto obviamente, pero como buen abogado, si ya existe una sentencia, le iba a preguntar yo a él qué recurso cabe. Tú lo sabes que ninguno. Pero bien, como ya es el espacio que usted me está dando para despedirme, no me queda más que agradecerle enormemente a usted, Raúl, ¿verdad?, por su fineza, y a todo el pueblo hondureño que nos ve y nos escucha. Y decirles que el Partido Nacional, ahí estamos siempre dispuestos a poder cumplir todas y cada una de las expectativas que la población se ha formado, se ha creado, y ese es nuestro compromiso. Hasta el último día, trabajar por lo que a unos no les gusta, y es poder mejorar las condiciones de vida de aquella gente humilde, de aquella gente pobre, de aquella gente que vive en los lugares más alejados de nuestra población. Así que
estamos con ustedes y agradecerles enormemente por esta oportunidad. Gracias a la diputada Carmen Rivera, abogado Rivera Calleja. Muchas gracias, Raúl, nuevamente por invitarme a este programa tan importante. Yo solamente quiero manifestar que lo que más escuché yo de los diputados de la oposición fue una expresión, que le quieren dar tol con el dedo a la gente. En primer lugar, el pueblo hondureño no es tonto. El pueblo hondureño es inteligente. Y el pueblo hondureño tiene el derecho humano de elegir y de ser electo. Y en segundo lugar, he estado escuchando a los miembros de la oposición cuyo derecho legítimo es aspirar al poder, para eso se forman los partidos políticos, pero quieren confundir. Porque dicen, fue aquella corte y no fue esta corte. Y fue esta Corte de Suprema de Justicia, con votos de la oposición que se eligió en febrero de este año. Y es la que va a resolver en última instancia. Así como va esto, Raúl, el Tribunal de Elecciones, el 11 de septiembre va a convocar elecciones, el 11 de noviembre se inscriben los movimientos, el 21 de diciembre es el sorteo y al final va a terminar en la Corte. Yo espero que ese fallo de la Corte Suprema de Justicia sea a favor de nosotros o en contra de nosotros, sea respetado por el pueblo hondureño, sobre todo por la oposición. El derecho universal, humano, de elegir y ser electo, va a continuar. Sí, abogado Russell Tomé. Bueno, agradecer la invitación, Raúl, decirle al pueblo hondureño, el poder viene de la soberanía popular, corresponde al pueblo. Honduras, esta casa es de todos nosotros y debemos de construir el verdadero proceso democrático. Tenemos que oponernos a ese proyecto de dictadura y de continuismo. Solamente si se le consulta y ustedes dan la orden que aquí en Honduras exista la figura de la reelección presidencial, es válida. Cualquier otro mecanismo, cualquier otra cachurecada que quieran hacer, eso es nulo, no tiene ningún efecto. Y recordar que si se da una crisis es porque aquellos que están en el poder desde hace 16, 20 años no quieren separarse del mismo. Y es el pueblo el que tiene la atribución de sacarlo. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Gracias a usted, abogado, por participar. Cerramos con el jefe de la bancada del Partido Liberal, Yuri Sabas. ¿Por qué Gabriela dijo eso? Bueno, solo quiero agregar algo que es bien importante. El pueblo ya votó un fallo ilegal de la Corte. Ya lo hizo en San Luis con Mayagüe y el pueblo fue a las urnas y le dijo el fallo de la Corte es ilegal. Preguntémosle al pueblo si está de acuerdo con este fallo de la Corte. Si tienen la valentía de escuchar a la población, preguntémosle. Y lo que mencionó Gabriela de lo de la alianza que está teniendo el presidente Zelaya con el partido de gobierno, pues es evidente, le está pidiendo a la gente que no vaya a marchar. Eso es un enorme error. Eso es un enorme error. Me alegra que me alegra que Rafael Virgilio Padilla salga a marchar, porque nosotros no estamos marchando en contra de nadie, estamos marchando en contra de la violación de la Constitución y sus leyes. Y tirando calificativos, como dicen los marchas de golpistas, me parece que es un error. Es marcha del pueblo hondureño en contra de la ilegalidad. ¿Error de quién? Por lo demás, nosotros como partido político estamos pidiéndole al pueblo que sea escuchado en las urnas y vamos a luchar por eso. Bien, antes de irme, quiero informarle al pueblo hondureño y aquí a mis panelistas, trasciende ya que ha naufragado una embarcación con más de 80 personas a bordo en La Ceiba. No se conocen mayores detalles, las autoridades están trabajando en la zona. Puerto Lempira, gracias a Dios, la embarcación Aston naufragó esta madrugada con más de 80 personas a bordo frente a las costas del departamento de Gracias a Dios. Hasta los momentos no se conocen mayores detalles del naufragio de esta nave. Las autoridades de la región intentan confirmar la posición donde se hundió la nave. Se llama Capitán Aston y su propietario es de Guanaja, Islas de la Bahía. Según se conoció, 58 marinos que estaban a bordo de la embarcación ya habían sido rescatados por guardacostas de Nicaragua. Esto es lo que se informa de última hora y Dios quiera que esta tormenta que nos está afectando nos bendiga y nos proteja y pues que no dañe al pueblo hondureño. Buen día, gracias a todos y ustedes formen sus conclusiones de qué será el proceso electoral. Ojalá Dios ilumine a los parlamentarios, a los políticos hondureños para que hagan lo mejor por el país. Que estén bien. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.